Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 6, en el versículo número 17 al versículo número 18. La palabra del Señor ahí la vamos a leer, hermanas. Dice la palabra de Dios, en nombre del Señor Jesucristo, Señor. Dice así: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Vamos a hacer una oración, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que nos permite, Señor, estar, Señor amado, viendo tu palabra, Señor amado, recibir tu palabra, tu bendición, Señor. Gracias, Dios mío. Llénanos con tu palabra, con tu bendición, con tu mensaje, Señor, que podamos hacer lo que nos mandas con tu amor, con tu paz. Guárdanos de toda especie de mal, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, Señor. Y bendice nuestras vidas, Señor, en este recorrido que estamos haciendo, Señor amado. Y en este momento también, Señor, que lo vamos a hacer, a continuar, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, para tu gloria, acompáñanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Vamos a ver la parte número 13 del ministerio de Juan el Bautista. Y en esta ocasión, de la parte número 13, nos va a introducir a la última parte del ministerio de Juan el Bautista. Pero nosotros vamos a ver el ministerio de Juan el Bautista. Bueno, lo estamos viendo, ya casi vamos a entrar ahorita, si Dios quiere, a la última parte del ministerio. Pero vamos a ver todo el ministerio hasta finalizar, y después del ministerio de Juan el Bautista, todavía la palabra de Dios muestra más cosas de Juan el Bautista, algunas cosas, tal vez ya no mucho, muy poco, algunas cosas, y las vamos a estar viendo hasta finalizar todo. Entonces, si Dios quiere, ahorita empezamos la última parte del ministerio de Juan el Bautista cuando él está vivo, y después vamos a ver, después de su muerte, algunas cosas. Te vamos a ver el punto número 13, es el que vamos a ver ahorita, pero no aquí muere ya Juan el Bautista, sino que vamos a ver el 13 y van a ver otros puntos también todavía. Juan sigue vivo, pero cuando llegue a morir, vamos a ver un poco después de su muerte, como ya lo dije. Entonces, aquí en la palabra de Dios, hermanas, dice el versículo 17, dice, porque el mismo Herodes, dice. Aquí se habla de Herodes. En la Biblia aparecen varios que son Herodes. Aparece uno que es Herodes el Grande, que es el padre. Herodes el Grande tuvo varios hijos y pues todos fueron, pues aquí aparecen en la Biblia, fueron Herodes. Hay uno que no aparece. Entonces aparecen aquí 4 Herodes y 4 gobernantes, y de esos 3, son 3, se les dice Herodes. Y de estos 4 gobernantes que a 3 se les dice Herodes, y hay un quinto que no aparece en la Biblia, de estos hijos, aquí aparecen 2. Aparece el que se le dice Herodes en el versículo 17, que dice, porque el mismo Herodes, dice, había enviado y prendido a Juan. Dice, dice, encarcelado, y le había encadenado y en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Y se habla de Felipe. Ese Felipe también se le dice Herodes, y hay otro Felipe también, ¿verdad? Porque como ya lo dije, son 4 hermanos que salen gobernando en la Biblia, y hay un quinto que no aparece en la Biblia, y 3 de ellos se les dice Herodes. Pues entonces a un Felipe se le dice Herodes, y otro Felipe también, Herodes también, porque los dos se llaman Herodes, Felipe, y este es uno de los Felipe. Y está Herodes, el que nada más se le dice Herodes tetrarca, o se le dice Herodes Antipas en la palabra de Dios de esas formas. Entonces, estos 2 personajes, estos 2 hombres que aquí se menciona, uno que se le dice Herodes y uno que se le dice Felipe, eran 2 hombres que eran los 2 hijos de Herodes el Grande, eran Herodes los 2. Lo que pasa es que uno se llamaba Felipe y uno Herodes Antipa o tetrarca, como ya lo dije, pero eran hermanos, pues. Eran hermanos del hijo del mismo padre, pues de sangre. Lo que sucedió fue de que Felipe se casó con su sobrina.
Felipe se casa con su sobrina, la que aquí aparece en la Biblia, y se llamaba la sobrina de los dos Herodes, que se casó con Felipe, se llamaba Herodías, así se llamaba. Y Herodes también estaba casado. Herodes, el que aquí nada más se menciona solo como Herodes, ese estaba casado. El que dice que encarceló a Juan estaba casado, él tenía a su esposa. Su esposa era, era hija de Aretas, de Arabia, de Aretas cuarto de Arabia. Entonces él estaba casado también, Herodes también estaba casado. Y pues Felipe estaba casado con la sobrina de los dos, pues era sobrina de Herodes y de Felipe Herodes, ¿no? Pero lo que pasó fue de que Herodes, de alguna manera, pues se metió a su corazón el querer tener a su sobrina de esposa, pues. Ya quería a la esposa de su hermano, que era sobrina de los dos. Entonces lo que hizo Herodes fue de que se divorció de su esposa, porque él tenía a su esposa, como ya lo dije. Se divorcia de su esposa, y cuando se divorcia de su esposa, es lo que hace que convence a Herodías, a su sobrina, que se divorcie de su hermano para que se case con él. Y la mujer pues le hace caso y se casa con Herodes. Herodes se divorcia de su mujer y se casa con su sobrina, con la que estaba casada con su hermano. Pero cuando hace esto, cuando hace esto, esta mujer no fue nada más que pasó así y ahí quedó, sino que la Biblia enseña de que Juan el Bautista empezó Juan el Bautista a hablar, a decir que Herodes estaba mal, que no estaba bien lo que estaba haciendo porque tenía una mujer que no tenía que tener, porque era la esposa de su hermano, que era sobrina de los dos. Entonces Juan reprendía a Herodes, lo reprendía. Y no nada más de eso, porque también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículos 19 al 20, ahí se menciona que Juan reprendía a Herodes de muchas maldades que había hecho. Y también lo reprendió también por la mujer. O sea, no nada más como a veces uno tiene en la mente o se acuerda la mayoría de gente de que Herodes era arrepentido por Juan por causa de la mujer que tenía, que no tenía que tenerla, sino que también lo reprendía por muchas cosas. La Biblia dice ahí que por más maldades que tenía, que muchas maldades que había hecho, lo reprendía Juan, y también lo reprendió también por causa de la mujer. Pero lo que pasa que la Biblia enseña, como en Mateo 14, del 3 al 4, aquí que estamos viendo en Marcos 6, del 17 al 18, se muestra de que, y también en Lucas, que ahorita que lo mencioné también, 3 del 19 al 20, se muestra de que Juan el Bautista fue encarcelado porque él le decía a Herodes de que era mal de que tuviera la esposa pues de su hermano, que no la podía tener pues, y la tenía él de esposa. Ya se había casado con ella, se casó porque la hizo que la convenció de que se divorciara de su hermano y se casara con él, y así pasó, y él se divorció de su esposa para tener la nueva esposa, la esposa de su hermano, a Herodías. Pero se menciona en los dos evangelios que lo encarceló Herodes a Juan el Bautista porque le decían lo que no, le decía que no estaba bien que tuviera esa mujer porque era de su hermano. Pero Lucas agrega de que también le reprendía otras cosas también. Solamente que la Biblia muestra que el acto de encarcelar a Juan el Bautista no fue porque le reprendía las otras cosas que él hacía mal, sino porque le reprendía específicamente de que se había casado con la mujer que no tenía que casarse. O sea, las demás cosas no lo llevaron a la cárcel a Juan, sino el reprender ese pecado de casarse. Es lo que explica Juan. Perdón, el Evangelio de Lucas capítulo 3, versículo del 19 al 20. Entonces, Juan el Bautista estaba reprendiéndolo a él, hasta el momento que él manda a alguien manda gente para que lo arresten y lo encadenen y lo metan en la cárcel, porque dice el versículo 17 de Marcos 6, dice así. Versículo 17 dice: y el mismo, dice, Herodes había enviado
envió gente y prendido a Juan, o sea, mandó gente y arrestó a Juan. Dice, y le había encadenado en la cárcel. Dice, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Dice, pues la había tomado por mujer. Y entonces el Señor dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Porque le decías eso, le decía Juan, no te es permitido que tenga la mujer de tu hermano, y por eso lo metió a la cárcel, no porque lo reprendía de todas las demás cosas que dice el Evangelio de Lucas, que también lo reprendía. Pero lo que se muestra, hermanas, viendo el otro Evangelio que les comento también, es de que Juan le reprendía todas las cosas, lo que ya dije, y también lo de la mujer, pero también algo más que no he dicho, de que dice la Biblia que sobre todas las maldades que tenía Herodes, agregó también meter a Juan a la cárcel. Entonces, cuando Herodes mete a Juan a la cárcel y lo encadena en la cárcel, estaba en la cárcel pero encadenado. Cuando lo mete en la cárcel, la Biblia muestra que es una maldad. O sea, es un pecado que hizo, agregó otro pecado más a su lista, ¿verdad? Aunque la Biblia no lo dijera, sabemos que es pecado, pero la Biblia lo señala, o sea, como que lo señala de que es algo malo. No nomás lo habla, como lo habla Marcos, como lo habla Lucas, que lo hizo y nos muestra que, no dice la Biblia que sea un pecado o que sea algo malo, pero Lucas, sí dice que fue una maldad que agregó él. O sea, ahí señala de que si es pecado, pues aunque, como lo dije, ya sabe uno que es pecado, ¿verdad? Pero lo que vemos ahí, que Dios tome en cuenta eso que hizo Herodes, y Dios tome en cuenta el mal que la gente hace, pues las cosas que hacemos, y pues tenemos que pedir a Dios perdón por todo lo mal que hacemos. Y cuando la gente le hace mal a un hijo de Dios, también aunque la gente tal vez no lo tome en cuenta, ¿verdad? O ni uno lo tome en cuenta, porque uno perdona en el Señor, si Dios nos guía a perdonar, perdonamos, que es lo correcto. Y parece que la gente no hace nada, pues, ¿verdad? Pero Dios sí le toma en cuenta el pecado a las personas que hacen contra el pueblo de Dios. Sí lo toma el Señor en cuenta, tanto que ahí se muestra de que Él hizo el pecado, hizo una maldad más, pero hizo la maldad de encerrar a Juan el Bautista, hizo la maldad de encerrarlo en la cárcel. Solamente que Lucas no muestra lo que aquí muestra Marcos, ni lo que muestra Mateo. Muestran otras cosas más que no muestra Lucas, por eso no leí Lucas, sino que leí Marcos. Es que cada evangelio muestra algo diferente a veces en los relatos que aparecen entre ellos, similares, o el mismo relato que aparece entre ellos, perdón, se muestran cosas diferentes, elementos diferentes de ese mismo relato en otros evangelios, y al unirlos todos uno ya puede ver todo el panorama, pues, de lo que pasó en realidad, cómo fue todo. Aquí cuando hace esto Juan el Bautista, de estar hablando de que estaba haciendo mal Herodes. Ahí lo que nosotros vemos, hermanas, vemos lo que llevó a Juan el Bautista a la cárcel, ¿verdad? El motivo por cual fue encarcelado. Por él estar diciendo lo correcto, haciendo lo correcto, pero Juan el Bautista, al hacer eso, era algo más difícil que para nosotros, ¿verdad? Nosotros a veces eh, es difícil hablarle a la gente de Dios, porque la gente se molesta, pues a veces la familia ya no quiere, o a veces la gente que no conoce o conoce, pero nunca se ha acercado, no quiere y ya se enoja, y a veces uno ya es difícil hablarles y ya lo dejamos de hacer porque se mete uno en problemas y todo. Pero aquí donde Juan el Bautista está hablando es algo más difícil, porque Juan el Bautista se podía meter en peligro de muerte. O sea, Juan el Bautista al estar haciendo eso, de estarle hablando, diciendo de que estaba mal Herodes por tener esa mujer, y también reprender todo lo mal que hacía, todas las demás cosas, pero aparte agregando ese pecado, Juan el Bautista estaba poniendo en peligro su vida. Y Juan el Bautista, la Biblia no muestra si Juan el Bautista lo hacía porque él sentía, no, es que yo amo al Señor, ¿verdad? Y por eso lo hago, porque lo amo. Que sí lo amaba, pues al Señor obviamente muchísimo, ¿verdad? O no porque él decía, no, pues porque yo tengo que hacer esto porque es justo, ¿verdad? Que dijera Juan. La Biblia no muestra nada de esas cosas, aunque también él era la mejor, pero obviamente por eso lo hacía, ¿verdad? Porque era un hombre muy entregado a Dios, muy santo, era un hombre muy especial, como ya hemos hablado y dicho todo de él. Y era un hombre muy santo, pues, pero aunque la Biblia no especifique por qué lo hacía, Juan el Bautista hacía lo correcto, ¿verdad? Entonces,
nosotros tenemos que hacer lo correcto y Juan el Bautista se arriesgó mucho para hacer lo que hizo, al grado que lo llevó a la cárcel y esto va a marcar la historia de su vida y de su ministerio. Cuando entra él a la cárcel, su ministerio va a cambiar, su vida humana va a cambiar, su vida va a dar un cambio totalmente. Y es la última parte que vamos a ver de su vida. Cuando esté en la cárcel, vamos a estar viendo Juan en la cárcel. Entonces es la última parte de su vida que tal vez cuando lo arrestaron él pensó eso también, porque le digo, al estar diciéndole eso a Herodes, lo podían matar a él. Tal vez él lo pensó o no lo pensó, pero él lo que hizo fue enfocarse en hacer lo correcto. Las cosas correctas, la verdad, son difíciles y para nosotros imposibles de hacer. Porque son difíciles porque a veces no podemos y a veces, como en el caso de Juan, que aquí es diferente, también nos traen problemas porque a veces tenemos que decirle a la gente lo que es para que las cosas bien delante de Dios y la gente se enoja, pues. Y a veces se enoja la familia, se enojan los del mundo, se enoja la iglesia, se enoja la gente, entonces está difícil. Y yo pienso que la mayoría de cristianos ahorita en el tiempo moderno hemos caído como tal vez como un cierto, como detenernos de decir las cosas y ya uno ya no lo dice, nomás uno lo vive, pues. Y eso está bien, ¿verdad? Que uno lo viva, pero ya uno no lo dice a la gente porque la gente se molesta. Y más nosotros que ya somos cristianos de años, los que somos cristianos de años, como ya todos saben que somos cristianos, ya todos les hablamos, ya todos hemos dicho muchas veces y todo, y ya llega el momento del hartazgo, pues que la gente se harta, se enfada de que tanto le estamos hablando. Entonces a veces nos detenemos ya, a veces hasta uno siente, ya no siente uno la libertad o uno tiene temor de que se van a enojar porque ya no les ha hablado mucho por años y no quieren y ya se molestan y yo ya sé, muchos son cristianos apartados y se enojan porque no quieren que les hable uno más de la palabra, pues, o son inconversos y ya saben, y entonces es difícil yo pienso que en la mayoría de las iglesias, nosotros aquí en esta reunión que tenemos, nosotros que nos reunimos aquí en la casa, que somos la iglesia también aquí en la casa, porque sabemos que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está el Señor, y eso es la iglesia del pueblo, no las paredes y el techo y el piso. Pero yo pienso que nosotros aquí, y a lo mejor, no sé si me equivoco, y los demás de otras iglesias, yo pienso que ya hemos caído, la iglesia moderna, en un punto de que ya no nos animamos a hablar las cosas de Dios. Porque nos da temor, pues porque se enoja la gente, pues como le digo. Y como les digo, y aparte de eso, nosotros que ya tenemos ya años, pues ya casi a todos les hemos hablado, pues. Entonces ya es más difícil. Y a veces también como muchos hermanos, hermanas, más las hermanas y pues a veces también los hermanos tenemos un núcleo muy pequeño, pues. No, estamos con los de la casa y uno que otro nomás que vemos, entonces ya le hemos hablado y pues si les hablamos más ya se van a enojar. Entonces, lo que aquí el Señor nos habla en su palabra, hermanas, que tenemos que hablarlo, que se enojen, que Dios nos dé dirección, Dios nos dé dirección. El punto no es hablarles y que se enojen y ay, me arriesgué, no. El punto es de que a veces tenemos que hablarle a gente y puede que se enoje la gente y nos podemos limitar y tenemos que ser como Juan, animarnos y hablarles la palabra. Que Dios nos dé dirección porque tenemos que hacerlo. Digo que Dios nos dé dirección porque tenemos que hablar a la gente, a personas, pero a otras personas a veces no, porque como ya les hemos hablado tanto y a veces como dice el Señor en la palabra también dice que uno echa sus perlas delante de los cerdos y que no sea que se vuelvan contra ti y que te despedacen. A veces uno les habla más y al último se ponen contra uno y agresivos y se hacen problemas y dice Dios, dice Jesucristo que a veces uno echa sus perlas delante de los cerdos y que no haga uno eso porque no vaya a ser que se den vuelta hacia uno, volteen hacia uno y nos despedacen. Que no lo hagamos por eso, dice. Entonces, así la Biblia enseña que a veces hay gente que ya de tiro ya se le habló de más, pues sí, ¿verdad? Entonces, por eso digo que Dios nos dé dirección. Porque uno puede decir, bueno, pero
Pero ¿cómo que Dios nos dé dirección si tenemos que hablarle a todos, verdad? Pero por eso, porque Jesús dice también eso. Y aparte, nosotros como cristianos, tal vez no todos, ¿verdad? Pero algunos ya hemos pasado la experiencia de que a veces nos metemos en problemas porque a la gente ya se le ha hablado y se le habla más. Entonces Juan sí se metió en problemas. Por hablar más, lo metieron a la cárcel y lo encadenaron. Dice que mandó Herodes para que lo prendieran, o sea, mandó Herodes para que lo arrestaran, quiere decir, mandó gente para que lo arrestaran y lo encadenaron y lo metieron en la cárcel encadenado. También dice Mateo que estaba encadenado en la cárcel. La Biblia marca eso, tal vez lo marca porque tenía las cadenas en la cárcel y no nomás estaba encerrado, porque podía estar en un lugar pero sin cadenas, pero él sí estaba encadenado, pues. Y eso se lo ocasionó él por decir lo correcto, no estaba haciendo nada malo. Entonces uno también por decir lo correcto nos podemos sacar cosas y una vez, como dije, a veces nos da temor, a veces nos pasan cosas, pero también tenemos también que decirlo también en ocasiones porque es la voluntad de Dios. Aquí que lo hiciera Juan fue correcto y fue la voluntad de Dios, estuvo bien, aunque le fue mal, fue correcto delante de Dios que lo hiciera. Entonces que Dios nos dé dirección, hermanas, a todos, hermanos, si un hermano está viendo el video, ¿verdad? Hermanas, hermanos, tenemos que decir lo correcto, aunque a veces pues la gente lo tome a mal, uno con que sepa que está haciendo lo correcto, y también si alguien está viendo también este mensaje y no es cristiano también, pues tiene que también decir lo correcto. A veces, aunque uno se mete, tal vez, puede que se meta o tal vez no en problemas, que Dios nos guarda que nadie se mete en problemas, pero tenemos que hablar las cosas como son, porque si no lo hacemos no vamos a hacer lo correcto delante de Dios y tenemos que hacer las cosas rectamente. Y Juan, pues él, en que sabía que su vida podía estar en peligro y hasta su ministerio cambió por hacer eso, y ya llega a la última parte de su vida, va a llegar aquí, que es en la cárcel, donde va a terminar su propia vida. De todos modos, y él sabía que eso podía pasar, de todos modos él lo hizo para hacer lo correcto. Que Dios nos ayude a hacer lo correcto. Y que Dios nos ayude, hermanas, hermanos. Si mis hermanos están viendo también el mensaje, o un hermano, como mi hermano que el otro día le mandé saludos, que él también nos manda saludos también al canal, mi hermano. Si estamos viendo, si te lo está viendo también este mensaje, tenemos que hacer, hermanos, hermanas, lo correcto, y que Dios nos ayude. Hay que orar a Dios, que Dios nos ayude a hacer lo correcto, y que así como Juan hacía lo correcto, aunque la gente se pueda molestar y pueda traer consecuencias, que nos ayude a hacer lo correcto y pedirle a Dios también que nos ayude, que nos guarde, que no nos pasen cosas malas como le pasó a Juan, porque así nos puede pasar. No digo que nos va a pasar que nos metan a la cárcel o algo así, porque estamos en un tiempo distinto, ¿verdad? Ahora no te van a meter a la cárcel porque estás diciendo, a la cárcel porque estás diciendo algo que está mal, ¿verdad? Algo pecaminoso. Pero sí nos podemos acarrear cosas malas como Juan, en la forma de que nos vengan males diferentes, pero nos vienen males. Que se enoje la gente, como lo dije, que se ponga agresiva, cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, pedirle a Dios que nos ayude a hablar, hermanas, hermanos, lo que tenemos que hablar para agradar a nuestro Señor primeramente ante todo, que nos ayude a hacer eso, para darlo a Él ante todo como lo amamos a Él y queremos hacer su voluntad, y que nos ayude a que no nos traigan consecuencias negativas con las personas, consecuencias malas, sino que todo esté tranquilo, y el que reciba, reciba, y el que deseche, deseche, pero que no nos pase ningún mal. Vamos a seguir estudiando, hermanas, primeramente Dios. El ministerio de Juan el Bautista, como le digo, aquí entra a la cárcel, es la última parte del ministerio de Juan, pero no quiere decir que aquí llegó al 13, como ya vimos, y ya no, vamos a ver todavía más todavía, y después de su muerte vamos a ver un poquito más también, primeramente Dios. Dios les bendiga, gloria a Dios.